sin temer, puertas antiguas, para entrar el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede estar en su recinto? Pero hermanos inocentes, el hombre de puro corazón. Puertas antiguas, para entrar el Rey de la gloria. La silla. A ver, ya en silencio. Y deben de estar bien acomodaditos. Ya saben que deben de estar alineadas las sillas. ¿Desde cuándo se les dice? De dos en dos. Separadas de la pared, niños. Ya. Las manos juntitas todos, por favor. Las manos juntitas. Vamos a iniciar nuestra celebración de este segundo domingo de tiempo ordinario. Después de celebrar el domingo pasado la fiesta del bautismo de Jesús, nuestro bautismo, ahora vamos a encomendarnos a Dios. Las manos juntitas todos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanitos, todos vamos a darle gracias a Dios por todos los beneficios que nos concedió esta semana pasada y hoy, iniciando esta semana, pues le pedimos que nos ayude a consagrarnos a Él, a ser cada día mejores. Antes de celebrar estos sagrados misterios, le vamos a pedir a Dios que perdone nuestros pecados. Diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
los quiero acá. Por favor, no allá atrás. Inclinemos nuestra cabeza para pedir la absolución de nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Envíe el Espíritu Santo, nos fortalezca. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos la gloria de Dios. Ofrecemos esta misa por todos nuestros fieles difuntos, por nuestros enfermos, por la paz del mundo, por la paz de nuestro país, por los que han fallecido en estos días, que nos han pedido sus intenciones, especialmente el señor Berulo Cruz, el padre Fernando Barajas, que murió hace 2 días, por Jesús Suárez, que murió ayer también, o antier, por el eterno descanso de Antonia Rodríguez López, de Simeón López Moreno, de Salvador Ramos Arena, de Eduardo Ramos Arenas, también de Ramón Ramos Rodríguez, de Claudio Ramos Alcántar, de Isaura López y de todos nuestros enfermitos, especialmente Juan José Vázquez Calva, Elías de Alba, Francisco de la Cerda, el padre Eduardo, el padre Víctor, el padre Juan Manuel, el padre Alberto Ávila y todos los enfermitos, que pues son muchísimos los que podíamos mencionar, que están enfermos de COVID, y por Adriana y Mauricio Díaz Gutiérrez y por María Plasencia. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentaditos todos, por favor.
Primera lectura del libro del profeta Samuel. En aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el aire de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo y se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama a alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra del Señor. Alabado Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con confianza. Él se inclinó hacia mí. Y es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes. No son ustedes propios dueños, porque Dios les ha comprometido a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hemos recibido el templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita entre nosotros. Nosotros somos sus propios hijos de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. glorifican pues a Dios con el cuerpo de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. nos ponemos de pie. Hasta la segunda lectura. Sentados vamos a escuchar la segunda lectura. No hay segunda lectura. ¿Dónde está el misal grande? Hoy es domingo, hay dos lecturas. Ya, pues, que canten en el libro. Aleluya. A ver en mi sala ya que tienen el verde chiquito, el grande, no me lo perdieron.
Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucita también a nosotros con su cuerpo. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo y que Él se une al Señor? Se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprometido a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Prosigue. Hemos encontrado a Cristo el Mesías, la gracia y la verdad nos han llegado por Él. Aleluya, aleluya, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron a donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir Pedro.
es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. A ver, niñitos, pongan mucha atención, por favor. No juegues con los pies, Andrés. Acuérdense que hoy es el segundo domingo de tiempo de tiempo ordinario. El primer domingo, que fue el domingo pasado, celebrábamos el bautismo de Jesús. Juan el Bautista bautizó a Jesús y del cielo vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien pongo todas mis complacencias. Y por el bautismo de Jesús también todos participamos de ese bautismo del Espíritu Santo y somos los hijos muy amados también de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Por eso el apóstol San Pablo dice que somos los hijos adoptivos. A ver, niñitas, voltéense para acá, por favor. Por favor, voltéense para acá. Disculpen. Por lo tanto, ¿verdad? Decíamos que gracias al bautismo de Jesús y a sus méritos de su pasión y de su muerte, Jesús nos hace partícipes de su divinidad. Y por la gracia del bautismo también tenemos que siempre participar de esa gracia de Dios. Y si nosotros participamos de la gracia de Dios por el bautismo, tenemos que tratar de conservarla. Por eso después del bautismo había dos discípulos de Juan el Bautista, que eran Andrés y Felipe. Y ellos se fijaron en Jesús cuando oyó aquellas palabras de Juan el Bautista que dijo: este es el Cordero de Dios. Y cuando lo bautizaron, ellos se quedaron impresionados de Jesús. Como cuando a algunos de ustedes a veces se les habla en el catecismo de quién es Jesús y ustedes quieren saber más. Y ya hemos aprendido que Jesús es verdaderamente nuestro Dios, nuestro hermano, nuestro Salvador. Es el ungido, es el Mesías. Y no tenemos que tener duda, porque Él, que es el mismo Dios Todopoderoso, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, para hacernos partícipes de su perfección, para hacernos partícipes de su divinidad. Y Él quiere que todos nos salvemos, quiere que todos nos santifiquemos. No solamente los hombres, sino principalmente también las mujercitas, que las mujercitas, gracias a nuestras madres, nos dieron la vida. Y las mujercitas tienen que ser como María Santísima, que le dio la vida a Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. No juegues con eso. Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos que entender, hijitos. Y por eso, aquellos dos discípulos, Felipe y Andrés,
siguieron a Jesús, Josafat. Y cuando lo siguieron, Jesús volteó y vio que dos personas, Felipe y Andrés, lo seguían. Y les preguntó, ¿a quién buscan? ¿Qué contestaron ellos? ¿Qué contestaron? ¿Quién puso atención? ¿Qué contestaron Felipe y Andrés? Al Mesías. ¿Dónde vives? Maestro, Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y Jesús les dijo, vengan y lo verán. Muchos de ustedes no han preguntado. Recuerdo aquella anécdota que el padre Chinchachoma nos decía que cuando empezó su obra, él venía de la ciudad de Puebla porque era director y fue a llevar los papeles a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, para el registro de la escuela, para el REBOE. Y cuando llegó ahí a la terminal, ¿verdad?, se encontró a dos niños que estaban drogándose o que andaban pidiendo limosna y se quedaron viéndolo y le preguntaron, ¿dónde vives? Danos Panchesco, danos una monedita. Y el padre, como se compadeció de ellos y les dijo, vengan a comer. No, queremos una moneda. Y él les dijo, no, primero vamos a comer, porque huelen a tiner, huelen a solvente, ustedes se andan drogando. Y como estaba peloncito, dice, ay, padre pelón, barbón. Y ahí es donde viene la palabra chinchachoma, porque les dijo, no, chilachoma, ¿verdad? Un otro dijo. Y cuando estaban ellos platicando con Jesús, con el padre Chinchachoma, y comieron ahí, lo llevó a comer. Al terminar de comer, fíjate Kevin, Jesús le dijeron los dos niños, padre Chinchachoma, ¿dónde vives? O Alejandro, ¿dónde vives? Llévanos contigo. El padre todavía pues tenía que pedir permiso, pero sí se los llevó. Pero antes de que se los llevara, les dijo, dentro de 8 días, aquí los espero, nos vemos, yo vengo cada 8 días, todos los martes. Y ahí se los volvió a encontrar y lo encontraron a la misma hora que les había dicho el padre. Fíjense qué responsabilidad de aquellos niños. Con entusiasmo habían encontrado al padre Chinchachoma en el signo, ¿verdad?, paternal a Jesús. Alexis, pon atención. Por lo tanto, pero no eran 2 ya eran como 10. Se pasaron la voz y dijo, hemos encontrado a un padre que nos va a ayudar. Las mismas palabras del Evangelio. 2 de los discípulos de Juan el Bautista lo siguieron. Jesús les dijo, vengan y lo verán. Pero Andrés, que era hermano de Pedro, o de Simón Pedro, fue y le dijo, Simón, hemos encontrado al Mesías, al ungido. Y Pedro inmediatamente también se entusiasmó, vamos a verlo. Igualito que en el Evangelio, fíjense. Pues después de esos 10 chamacos se los llevó al padre a Puebla y allá inició su obra. Pero como eran religiosos, pues en el colegio no podían entrar, ni en el convento.
Y entonces de ahí empezó el padre a hacer las casas hogares de los niños en situación de calle. Y es una de las que nosotros aquí tenemos, que a ejemplo del padre hemos instituido esta casa. A ejemplo del evangelio, hijos. Jesús nos enseña, vengan y lo verán, ¿dónde viven? Y por eso yo estoy seguro que Jesús vive aquí. Pero los discípulos fueron tan responsables, hijo, y se ayudaron mutuamente a establecer el discipulado de Jesús. Y eso es lo que ustedes tienen que entender, hijos. Porque el buen entendedor, pocas palabras, no les tenemos que decir muchas cosas, ¿sí? Por eso a mí me da gusto que cuando ya estamos listos para la misa ya tienen todo listo. Pero cuando no están listos, que ni siquiera preparan las lecturas, pues me da tristeza. Porque entonces no tenemos entusiasmo. Porque entonces ahí se va. Tenemos que tener esa responsabilidad. Y de acuerdo al Evangelio, a las niñas del coro se les dijo, tienen que ensayar diario, pero no ensayan. Eso me da tristeza. No vamos a aprender por ósmosis, se los he dicho. Tenemos que aprender con la práctica y con el entusiasmo y con el ánimo que debemos de tener. No frustrados, no acomplejados. Ay, pobrecito de mí, mis papás me abandonaron. No. Felipe y Andrés iban muy contentos siguiendo a Jesús. Y fueron y le dijeron a sus hermanos, a los que conocían. Andrés fue y le dijo a Pedro. Y Pedro inmediatamente se fue con Jesús. Y hasta por eso a ese encuentro que Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón. Desde hoy te vas a llamar Kefas, que significa piedra. Y continúa después en el Evangelio que lo vamos a leer en estos días. Y que le dice, y piedra, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la iglesia no prevalecerá y las puertas del infierno no la atormentarán. Y te voy a dar a ti las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es el poder que Jesús nos da de la iglesia. Cuando ustedes se van a confesar, eso se les da la absolución y queda desatado y queda atado en el cielo con la gracia de Dios, hijo. Por eso es importante que ustedes se preparen también para que hagan sus sacramentos, para que los que no están bautizados se bauticen, para que los que ya están bautizados se preparen para la confirmación. No porque ya digan, yo ya hice la primera comunión, ya me voy a confirmar. No, pero si no te preparas, no puedes recibir el sacramento de la confirmación. Hay que prepararse. Tenemos que tener mucha dignidad. Es como un niño me decía, padre, yo ya sé muy bien, sí, me dio, a ver los mandamientos, y me dice los mandamientos así. Y le pregunto cualquier cosa y sabe. Pero no los pone en práctica. ¿De qué sirve saber si está peleando un ratito, está jugando, no está atento en la iglesia? Es como una niña me dice, padre, yo amo mucho a Dios. ¿Cómo amas mucho a Dios? Dijo San Juan. ¿Qué decía San Juan? El que dice que ama mucho a Dios pero no ama a su prójimo es un mentiroso. Tú dices que amas mucho a Dios y que te has portado bien, pues es mentira, porque yo te veo distraído, te veo distraída en la misa. El otro día te peleaste con una amiguita, el otro día te peleaste con un amiguito, entonces eres mentiroso. Dices que amas mucho a Dios, pero no pones en práctica las responsabilidades que tienes, no haces el aseo de tu casa, no pones las cosas del altar.
Entonces eres mentiroso. ¿Crees que las cosas del altar se van a poner automáticamente así? ¿Crees que la puerta que está rotita, en vez de arreglarla, de parcharla y de arreglarla, hasta al contrario la rompes más? Mira, aquí está el agujerote, ¿verdad? Aquí la rompes más. No, eso no es amar a Dios. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas con responsabilidad, hijitos. Es como en las casas. Yo a veces, las pobres mamacitas, las que me están escuchando con atención, Josafat, a veces batallan porque los hijos ni siquiera tienden la cama y dicen que aman mucho a Dios, pero ni siquiera le dan gracias a Dios por el día, ni siquiera hacen el aseo de su cuarto, ¿verdad, Alexis? Rayando la pared. No, eso no es amar a Dios. Amando a Dios es hacer todas las cosas por amor a Dios. ¿Cuál es la diferencia de hacer la comida con amor, alabando y glorificando a Dios, o haciéndolo renegando, ¿verdad? Cuando les toca hacer la comida a los grandes, renegando y a mí me tocó ahora hacer la comida. Mejor no lo hagas. Si lo vas a hacer renegando, mejor no lo hagas. Hay que hacer las cosas con amor a Dios. Porque yo amo a Dios sobre todas las cosas. Porque yo amo a mi prójimo. Entonces, si yo amo a mi prójimo con el amor que yo le tengo a Dios, entonces sí es verdad que sí amas a Dios. Y cumple los mandamientos, decía Jesús. El que dice que ama a Dios, el que dice que me ama y cumple los mandamientos, ese sí me ama. Pero el que no cumple los mandamientos, ese no me ama. Por eso tenemos que tener mucho entusiasmo y mucha fe. Mucha gente me dice: Padre, rece por mi niño. Digo, por mi esposo, o por mi esposa, o por mi hijo que tiene COVID. Sí, vamos a hacer. ¿Y tú qué estás haciendo? Ni siquiera hacer una oración. Hay que unirnos a la oración. Yo me uno a tu oración y tú te unes a la oración. Mis niños se unen a tu oración y entonces la oración de los niños es más eficiente cuando tú también tienes la eficiencia de unirte a la oración. María, pon atención. Pero cuando no lo hacemos con amor y estamos distraídos, decimos que estamos rezando el Santo Rosario y estamos acá jugando, pensando en otras cosas lunáticas, entonces no estamos amando a Dios y no estamos glorificando al Padre y a María Santísima. Por eso tenemos, hijitos, que tratar de buscar siempre la voluntad de Dios a través de nuestros actos de nuestra vida diaria. Por eso tenemos que darle gracias a Dios que encontramos a Jesús por medio del Padre Chinchachoma, por medio de un servidor, por medio a lo mejor del DIF, porque a lo mejor el DIF te trajo, o a lo mejor tu tío te trajo aquí a esta casa, donde estás conociendo a Jesús, donde estás conociendo a María, donde estás fortaleciendo tu fe, esa fe de la iglesia que Jesús funda a través de sus discípulos, a través de Pedro, a través de todos los discípulos de Jesús, y que actualmente el Papa Francisco es el representante de la iglesia, el representante de Pedro. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, hijitos. Es muy triste que mucha gente duda de nuestra fe. Es muy triste que mucha gente que fue bautizada ya no pone en práctica su fe del bautismo que recibió. Es muy triste que muchos de ustedes se están preparando dizque para la confirmación, pero ni siquiera veo que estudian. Es muy triste que dizque están tocando en la misa y ni siquiera ensayaron.
y prepararon los cantos. Eso es muy triste. Mejor vamos a hacerlo todo con mucho entusiasmo, porque ya conocí a Jesús, porque Jesús vive en mí y yo vivo en Él. Él vive en mí y yo vivo en Él. Y en esta casa vive Jesús y nosotros vivimos con Jesús. ¿Entendido? Como le dijo a Andrés y a Santiago, vengan y lo verán. Y empezó a hacer su grupo. Y así está ahí. Es el discipulado de Jesús. Es la iglesia en la que todos participamos. No se salgan de la misa, por favor. De pie. Hijitos, yo sé que ustedes a veces se cansan, pero se cansa más la gente ya adulta y sin embargo hace más esfuerzos por estar aquí participando. Hagan un esfuerzo, por favor. Por eso hacemos nuestra profesión de fe, diciendo todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de nuestros pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora hagamos la oración de los fieles. Oremos, hermanos, en favor de todos para que el Señor, con ese agradecimiento y con ese entusiasmo, el que lo buscamos y lo encontramos, y Él nos dice, vengan y lo verán, digamos todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y los presbíteros que acompañan y guían a los hijos de Dios por el camino del bien, para que sean fieles en su ministerio y sigan a Jesús como su único modelo y pastor. Rogamos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia constituida sobre roca firme, para que con fe sincera y disponibilidad de corazón escuchemos la voz de Jesús, que no deja de llamar a los hombres a hacer el bien. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que seguimos a Cristo permanezcamos siempre fieles a la voluntad del Padre, que nos ha manifestado por medio de su palabra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que nos hemos congregado en esta celebración, para que el Señor nos guarde para la vida eterna,
y nosotros nos esforcemos para que no nos desviamos del camino del amor y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por nuestras intenciones personales. Cada uno de nosotros tenemos una intención. Les decía a los niños, pidan mucho por sus papás, no renieguen de ellos. Algunos reniegan porque sus papás no los han atendido desde chiquitos, ¿no? Pide por ellos. A lo mejor están ya en el cielo y tú aquí todavía renegando. ¿Los conoces? No. Yo sí los conozco. Y me corrieron de la casa. A lo mejor tú tuviste la culpa. Entonces pídele a Dios, pide perdón y pide por ellos. No tenemos que ser rencorosos, hijos. Porque si no, si tus papás se condenan, allá te los vas a encontrar. Pero si se salvan, se santifican gracias a tus oraciones, ellos te van a recibir en el cielo. Pero si tú sigues renegando de ellos y en vez de superarte, de perdonarlos y de pedir perdón a Dios nuestro Señor, pues entonces te estás condenando con ellos. ¿Sí? Damián, pon atención. Pedimos pues por el eterno descanso de Berulo Cruz y de las intenciones que hemos mencionado del Señor Jesús Suárez de Iowa, que Dios lo tenga en su gloria, y de todos los que hemos mencionado, del Padre Fernando Barajas Magdaleno, de Monseñor Luis Rodríguez Martín del Campo, del Padre Juan Guerrero, de aquí de Cuernavaca, que también falleció y ya va en su novena, por mi mamá Antonia Rodríguez López, por Salvador Ramos Arenas, por Eduardo Ramos Arenas, por Simeón López Moreno y por todos los fieles difuntos que nos han pedido que pidamos por ellos, que Dios los tenga en su gloria. Roguemos al Señor. Y por todos nuestros enfermitos, para que el Señor les conceda la gracia, la paz, la salud y el gozo del ánimo de esta vida, para glorificar y santificarnos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, que con tu infinita misericordia no dejas de ver por toda la creación, te pedimos, te dignes atender las oraciones que tus hijos te elevan, y atentos a tus designios, podamos contribuir a lo que es de tu agrado, a tus ojos, a fin de que podamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar con mucha atención, a cantar, no a gritar. El canto de ofertorio, sientaditos. El incensario. Hemos entregado Nuestras vidas al Señor. hemos entregado Nuestras vidas al Señor. elevados a su vida eterna. Bendito sea el Señor por ese pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor.
que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito seas, Señor, por ese vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas, Señor. No hay mayor bendición que se dé. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Nos ponemos de pie todos. Hermanos, oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Todo tiene tu mano, Señor. Eres el Dios del amor. Todo tiene tu mano, Señor. Eres el Dios del amor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó y lo dio a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, De pie todos. Manos juntitas, niños, la vista al frente. No jugar con el cordón. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión y muerte de Cristo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con tu servidor el Papa Francisco, y con nuestro obispo Ramón, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos que ya murieron en la esperanza de la resurrección, los que hemos mencionado y los que tú sabes que más lo necesitan. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros enfermitos, de todos. Retira esta pandemia, este virus, que no florezca, sino que se destruya con el amor que todos te tenemos. Yo estoy seguro.